Muchas gracias Lorena y Javier por la invitación y por la presentación, Lore. Bueno, es un placer compartir con ustedes estas jornadas dedicadas a lo que es prevención secundaria de fracturas y vamos a hablar un poco de lo que son los servicios de enlace de fractura o Fracture Liaison Service, que fue la denominación inicial. Sabemos que las fracturas por fragilidad son frecuentes y que afectan a 1 de cada 3 mujeres, 1 de cada 5 hombres a lo largo de la vida y que aumentan con la edad. Y por otra parte, nuestra población está envejeciendo y la proporción, el ratio entre mayores de 65 y menores de esa edad va en aumento en todo el mundo y en Latinoamérica y en Europa realmente estamos previendo llegar a un ratio elevado en los próximos años, con lo cual vamos a tener que tener un especial cuidado en todas las enfermedades, las complicaciones que se asocian al envejecimiento de nuestra población, y las fracturas por fragilidad son una de estas complicaciones. Tenemos datos a nivel mundial del impacto de las fracturas que son realmente muy significativos. Fíjense, por ejemplo, la incidencia de fracturas en Canadá en comparación con otras patologías como el infarto, el ACV, el cáncer de mama. Y a pesar de la alta prevalencia y del gran impacto que tienen la mortalidad, la prevención secundaria es muy baja comparada con otras condiciones como son la patología cardiovascular y el infarto. Miren acá, después de una fractura, menos del 20% de los pacientes se tratan, y a su vez la prevención secundaria cardiovascular realmente está mucho más instaurada en la conciencia de la gente y de los médicos, ¿no? Y de los sistemas de salud. Entonces, sabemos que tener cualquier fractura al menos duplica el riesgo de tener otra, y esto es para todas las fracturas. Cualquier fractura que una persona tenga hace que tenga un mayor riesgo de fractura futuro, y si bien el mayor riesgo es en los primeros 2 años de la fractura índice, a 10 años sigue siendo mayor que en la población de referencia. Y sabemos que las fracturas aumentan la mortalidad, con lo cual detectar y tratar una fractura de muñeca nos puede evitar a futuro una fractura de cadera, de húmero, de vértebra, que se asocian realmente a un gran impacto en la salud y tienen un riesgo de mortalidad también incrementado. Bueno, y también hay que tener en cuenta las fracturas vertebrales, que muchas veces son asintomáticas y son hallazgos radiológicos que con frecuencia son subdiagnosticadas y que también tienen un gran impacto en la salud y traen muchísima morbilidad, sobre todo si no se hace un tratamiento para prevenir que se sigan produciendo. Y sabemos que contamos con tratamientos que permiten reducir las fracturas, sin embargo, la mayoría de la gente no se trata, y los modelos actuales que se recomiendan, que son los FLS, no se utilizan en forma masiva. Y a su vez tenemos lo que se llama la crisis en el tratamiento de la osteoporosis. Acá podemos ver la curva de venta de bifosfonatos a partir de la aparición de la descripción de algunos efectos adversos. Hubo un descenso en la prescripción de drogas antirresortivas. Esto surgió luego de la descripción de la osteonecrosis maxilar, de las fracturas femorales atípicas, y nos llevó a lo que se conoce a nivel mundial como la crisis en el tratamiento de la osteoporosis. Y realmente hay muchísimo esfuerzo en todas las sociedades médicas por intentar revertir esta situación, ya que nadie cuestiona o discute que las personas con alto riesgo de fractura y aquellos con un antecedente de fractura previa son pacientes que tienen un riesgo más alto a futuro, se benefician con tratamiento farmacológico. Sabemos que disponemos de alternativas para tratamiento de la osteoporosis y para disminuir el riesgo de fractura contamos con medicamentos antirresortivos como los bifosfonatos y el denosumab, anabólicos. En nuestro país por ahora solamente está disponible la teriparatida, pero probablemente pronto contemos también con romosozumab. Pero sin embargo, a pesar de que está demostrado que, por ejemplo, luego de una fractura de cadera, la medicación por osteoporosis reduce la mortalidad, la mayoría de los pacientes no se trata. Y este es un estudio hecho en Suecia donde se evaluó a las mujeres que eran elegibles para tratamiento. Fíjense que las que son tratadas son la minoría. A su vez, las personas que se tratan, la mayoría recibe bifosfonatos orales, otros zoledrónico, otros denosumab y una minoría utiliza anabólicos.
Para hablar de la brecha en el tratamiento, les traigo este trabajo publicado el año pasado que evaluó un número muy grande, más de 600.000 pacientes con fractura en Europa, con datos de Dinamarca, Cataluña y el Reino Unido, y consideró como falta de tratamiento el que no lo recibía a los 12 meses de la fractura índice. Y fíjense lo que ocurrió en el Reino Unido, más del 70% de los pacientes no se trata. Hubo una tendencia a disminuir esa cifra, o sea, aumentar el tratamiento, pero después volvió a incrementarse en los últimos años. En Cataluña, en lugar de estar mejor, viene aumentando la brecha, no aumenta, esto es peor, está aumentando la brecha, no el tratamiento. Y en Dinamarca está estable, pero en un valor altísimo. Fíjense que solamente un 10% de los pacientes se está tratando después de una fractura. Y estos datos se vienen repitiendo, que yo sepa, por lo menos desde hace décadas que estamos hablando de esto, y no conseguimos encontrar una solución a este problema. Y esto ocurre con todas las fracturas, porque uno capaz esperaría que las de cadera o las vertebrales, que son realmente fracturas que tienen mucho impacto y que se diagnostican, porque las de cadera se internan, o sea que no podemos hablar de que no las estamos viendo, tienen acceso a que nosotros podamos tratarlos, están siendo subtratados con muchísima frecuencia. Y esto nos lleva a pensar que tenemos que enfocarnos en la fractura, considerar a la fractura como un bone attack y tener en cuenta todos los factores asociados, las caídas, la osteoporosis, la sarcopenia, la fragilidad, para evitar fracturas y su impacto en la calidad de vida y en la salud de la población. Entonces, esta editorial de la doctora Comstock plantea que tenemos las fracturas osteoporóticas que tienen una alta incidencia, con un aumento de la morbilidad y la mortalidad, que tenemos herramientas para evaluar el riesgo, que disponemos con tratamiento y que la mayoría no se trata, y se pregunta cómo hacer para reducir ese gap. Y acá tenemos por un lado los traumatólogos, que son en general los médicos que reciben el paciente con fractura, los médicos de atención primaria, los especialistas, y en el medio queda el paciente con fractura, que muchas veces cada uno espera que el tratamiento lo indique el otro y al final nadie lo hace, o también hay otras barreras como la duda si la medicación es útil en pacientes de edad avanzada, el temor a efectos adversos, la preocupación por otras comorbilidades. Realmente hay muchos factores que hacen que entre los médicos que atienden al paciente se produzca una situación comparable con el triángulo de las Bermudas, ¿no? Donde el paciente desaparece y la osteoporosis se pierde de vista, el riesgo de fractura se pierde de vista, el paciente queda sin tratar. Entonces, esto ya se viene planteando hace muchísimos años, de ver cómo hacer para resolver este triángulo de las Bermudas que tenemos con los pacientes con fractura y permitir que puedan acceder a un tratamiento. Y en gran medida esto depende de la voluntad y la comunicación entre los médicos que atendemos a los pacientes, junto con medidas de salud pública y con también una concientización de la población con respecto a este problema. Y una de las claves para intentar convertir este triángulo en un círculo beneficioso sería la implementación de los servicios de enlace de fractura o Fraction Liaison Services que permitan conectar estas aristas del triángulo y hacer que el paciente se trate de manera eficaz en forma multidisciplinaria. Entonces, lo que plantea la editorial de la doctora Comstock es que los FLS nos podrían ayudar a cerrar esa brecha y a empezar a tratar mejor a los pacientes con fractura. ¿Qué son los servicios de enlace? Son un modelo específico de cuidado que se basa en un coordinador que activamente identifica a los pacientes con fractura y trabajando dentro de un sistema integral facilita el tratamiento efectivo de la osteoporosis en pacientes de alto riesgo. Con lo cual puede ser un enfermero, puede ser un médico, puede ser un monitor, que se ocupe un poco de coordinar el cuidado del paciente para que tenga acceso a un tratamiento apropiado. En esto hay países que nos llevan la delantera y a los que miramos a veces en busca de ejemplo. Uno es el programa de Osteoporosis Canadá, que se plantea como estrategia evaluar primero dentro del FLS los pacientes con fractura, empezando con las fracturas de cadera y vertebrales, luego otras fracturas por fragilidad, para llegar después a los individuos con riesgo alto y a la población adulta en general. Y ellos plantean que los principales objetivos de un FLS son las 3I, que consisten en identificar a los pacientes con fractura, estudiarlos en base a las guías locales y empezar un tratamiento adecuado por osteoporosis.
La IOF también tiene un programa que se llama Capture the Fracture, que tiene un montón de herramientas que nos ayudan a implementar un FLS y que realmente son de muchísima utilidad. Y este es un material de la International Osteoporosis Foundation donde muestra cómo si los sistemas de salud identifican los pacientes con fractura, los evalúan y los tratan de manera personalizada, sea a través del médico de cabecera o de especialistas, se monitorea la adherencia, se van a reducir las fracturas y se va a generar un beneficio para la salud en general. Y dentro del FLS tenemos un montón de actores, tenemos el coordinador, el líder, los médicos generalistas, los servicios que se dedican a prevenir caídas, especialistas en imágenes, traumatólogos, el paciente también está involucrado, y hay que tener en cuenta también que hay que conseguir financiación para estos servicios, y acá hay herramientas que nos permiten calcular el costo de un FLS versus el costo de una refractura, y han demostrado que son costo eficaces. Uno de los trabajos pioneros, tengamos en cuenta que los FLS se iniciaron a fines de los 90, fue el doctor Alastair McLellan en el Reino Unido, que fue uno de los primeros FLS, publicó su experiencia en el año 2003, y en los últimos años cada vez tenemos más publicaciones como para tomar como guía al respecto. También McLellan publicó más recientemente la costo-efectividad de un FLS para prevenir fracturas, y esto tiene un impacto económico también favorable, o sea, hacer las cosas bien y bien para la gente y para su salud también redunda en un beneficio económico. En el Reino Unido también está la Royal Osteoporosis Society, que también tiene un sistema de ayuda para quien quiera iniciar un FLS. Acá agregan 2 Is más, sería identificar, investigar, informar al paciente como para tomar una decisión consensuada, intervenir, integrar todos los resultados para una mejora continua. Y se plantea, todas las guías lo plantean, como el método de prevención secundaria más eficaz para prevenir nuevas fracturas. Y la realidad es que más allá de esto también está la satisfacción de los pacientes, que se sienten más cuidados, realmente agradecen que se haya identificado un problema que permita tomar medidas preventivas. Y estas son las guías NICE, que tuvieron un importante impacto en lo que es el cuidado de los pacientes con fractura, y plantean la importancia del seguimiento, porque como toda situación crónica, y en pacientes que en general tienen edad avanzada, tienen otras comorbilidades, es fundamental favorecer la adherencia. Entonces, realmente un llamado a la acción a nivel mundial, esto es una publicación de la SBMR, Call to Action, que reúne más de 30 organizaciones científicas y gubernamentales, el NIH, la IOF con su programa Capture the Fracture, Facility Fracture Network, y lo bueno de esto es que todo el mundo está colaborando de manera generosa. La IOF avala el programa de Canadá y del Reino Unido, es como que no hay discordancias, o sea, todas estas asociaciones están trabajando en conjunto y esperando que otras más se sumen con el mismo objetivo. La IOF, este es el programa Capture the Fracture, que realmente tiene un montón de herramientas para quien quiera empezar con un FLS, programas de mentorship y instructivos para iniciar un FLS en un centro médico. Y también nos está llamando a involucrarnos y a registrar nuestro trabajo en el mapa de los FLS de IOF, que ya hay más de 634 en 48 países, y este es el mapa en el mundo, los últimos datos de este año. Y se han sumado recientemente varios FLS en Argentina, que es una buenísima noticia. El primer FLS en nuestro país es liderado por el doctor Felipe Gerasi en el Sanatorio de Las Lomas, pero hoy por hoy ya son 9 los FLS, la mayoría está empezando, con lo cual tenemos una oportunidad única de trabajar en forma coordinada, de ponernos de acuerdo para definir las variables que vamos a registrar, de compartir experiencias que nos puedan ayudar, de ver qué base de datos vamos a utilizar, y para eso estamos coordinando reuniones con Bruno, hoy tuvimos una al mediodía, para trabajar de manera conjunta y también para que a nivel nacional esto pueda tener llegada a quien tiene que estar informado, al Ministerio de Salud, a las entidades que cubren a los pacientes con fractura, para que podamos trabajar de mejor manera en nuestro país.
El Sanatorio Las Lomas ha conseguido una muy buena identificación de pacientes con fracturas periféricas, como la fractura de muñeca, por ejemplo. Tiene muchos pacientes ambulatorios detectados y tratados, y es el centro que tiene más tiempo de experiencia en el país. Los demás estamos empezando. Nosotros tenemos un programa que después les voy a comentar de seguimiento de pacientes con fractura de cadera, y ahora estamos enfocados en el FLS de fractura de cadera en el Hospital Italiano, y también están el Posadas, el Militar, el Ramos Mejía y otros centros más, el Británico, Austral, un centro en Bahía Blanca, que están también trabajando en el tema. Entonces, ¿qué es lo que dice la Task Force de la SBMR que se publicó en 2012 con respecto a la prevención secundaria? ¿Qué es lo que aconsejan hacer? Primero, tenemos que tener guías claras de práctica clínica que nos digan cómo tratar a los pacientes con fragilidad. Los FLS son una excelente manera de llevar estas guías a la realidad. Y hace falta gente motivada, que puede ser un traumatólogo, un clínico, un geriatra, un endocrinólogo, que puedan llevar a cabo esta iniciativa. Y a su vez hay que documentar lo que uno hace para poder ir mejorando los datos que obtengamos en cada centro y evaluar los costos para que después esto sea sustentable, porque esto alguien lo paga y seguramente va a pagar menos por prevenir una fractura, pero que por tratarla una vez que la fractura ocurre. Si uno tiene que pensar por dónde empezar, esto puede ser variable, depende en dónde uno trabaje. Hay lugares donde no se internan pacientes por fractura de cadera y capaz se ven pacientes ambulatorios. Pero en general se plantea que si uno tiene un centro donde tiene internación, lo más práctico es empezar por la fractura de cadera, para después seguir con todas las fracturas que se internan, para después seguir con las fracturas ambulatorias y después seguir para todas las fracturas que se detecten hasta que nuestro FLS llegue a abarcar a todas las fracturas, internadas, ambulatorias, sintomáticas, asintomáticas, hallazgos radiológicos. Entonces, esta sería una manera de ir priorizando con la incorporación de los pacientes con fractura, y después hacen falta medidas locales, regionales, nacionales, base de datos que nos permitan tener datos lo más completos posibles de cómo es nuestro cuidado habitual, y la misma sugerencia, identificar, investigar, iniciar el tratamiento y ver la adherencia, serían los pasos a seguir. Este es un modelo que muestran FFN y OFF del Reino Unido, donde a partir de una fractura índice se identifica el paciente, se evalúa el riesgo de caída, se hacen consejos sobre el estilo de vida, se inicia suplemento de calcio, vitamina D y medicación para osteoporosis y medidas para prevenir caídas, y se controla en el seguimiento la adherencia. Acá tenemos el ejemplo del Reino Unido, donde ante una fractura de cadera, fractura internada, fractura vertebral identificada, paciente ambulatorio con fractura o paciente que es derivado, lo que ellos hacen es investigar el riesgo de fracturas y de caídas, informar al paciente, comenzar con alguna estrategia de tratamiento por osteoporosis y prevención de caídas y obtener datos integrados para el manejo a largo plazo. Esta es una publicación de la doctora Morán en la revista Actualizaciones en Osteología, donde tiene un esquema de una sugerencia para trabajar a nivel local con la identificación del paciente, la investigación a cargo del coordinador o de los médicos tratantes, la intervención, el seguimiento a largo plazo. Esto puede ser variable si uno lo sigue a 3, a 6, a 12 o 24 meses. Lo ideal sería que nos pusiéramos todos los centros de acuerdo para coordinar el seguimiento, la información, la integración en base de datos, y después que el cuidado del paciente abarque todos los ámbitos, la internación, los consultorios, como para promover la continuidad del cuidado. Entonces tendríamos un consejo consultor, una dirección ejecutiva, un coordinador que puede ser un agente de salud, un enfermero o enfermera, los médicos tratantes que pueden ser un médico generalista o especialistas en enfermedades óseas metabólicas, y alguien también que se dedica a investigar, a ver la calidad de los datos y los costos de nuestro sistema de enlace de fracturas. También podemos clasificar a los servicios de enlace de fracturas según el nivel de intervención en distintos tipos, ¿sí? Acá tenemos los datos de Canadá que hablan de qué ocurre con el cuidado habitual.
Lo que ocurre con el cuidado habitual es que un 13% de los pacientes con fracturas se hace una densitometría y 8% se trata. Realmente son números que tenemos un gran margen para mejorar, partimos de un valor basal muy bajo. Después tenemos el modelo sin ninguna intervención, que es el cuidado habitual, que realmente tiene un resultado con menos del 10% de los pacientes tratados. El FLS tipo C o una I, que identifica al paciente, ¿sí? Y le propone la investigación y el tratamiento al sistema de salud habitual, en forma habitual, y esto lleva a una mayor prescripción de estudio densitométrico y de tratamiento, pero seguimos estando en cifras muy bajas. Además de identificar, se investiga el paciente, ya la proporción de pacientes estudiados aumenta y la proporción de pacientes tratados también. Y cuando la identificación, la investigación y el inicio del tratamiento por osteoporosis está a cargo del FLS, tenemos una mayor proporción de pacientes estudiados y casi 50% de los pacientes se tratan. Igual seguimos teniendo una brecha grande, pero supera ampliamente lo que es el cuidado habitual. Si vamos a hablar de la prevención secundaria, tenemos que pensar cuáles son las barreras para el tratamiento adecuado, y esto puede variar en distintas regiones. Acá es como que para que cada uno piense cuáles son las barreras que ve habitualmente en su práctica. Del paciente es el hecho de sumar una medicación más, el temor a efectos adversos, los médicos, la duda si el tratamiento será eficaz, el que capaz todo el mundo espera que otro se ocupe del tratamiento o no se delega o no se sabe bien cómo coordinar el cuidado. Los sistemas de salud también, a veces hay demora con los turnos, hay dificultad para el acceso, con lo cual habría que evaluar las barreras que cada uno tenga en su centro para ir viendo las maneras de superarlas. Y el FLS en ese sentido es de una gran ayuda. Y ha mostrado que aumenta el porcentaje de pacientes estudiados, mejora la adherencia, mejora el inicio de tratamiento, disminuye la refractura y disminuye la mortalidad, con lo cual realmente es muy eficaz para evitar la refractura, la mortalidad, las caídas, que tienen muchísimo impacto en los adultos mayores. Como conclusiones, las fracturas por fragilidad son altamente prevalentes, traen mortalidad incrementada, pérdida de independencia, afectan la calidad de vida y generan un alto costo en recursos en salud, con lo cual lo ideal sería la prevención primaria. Pero si el paciente ya se fracturó, todavía estamos a tiempo. A veces una fractura índice nos permite prevenir otras. Una fractura osteoporótica al menos duplica el riesgo de otras fracturas, y más de la mitad de los pacientes con fractura de cadera tuvieron una fractura previa, que si lo hubiéramos podido detectar y tratar, capaz podríamos haber evitado una fractura mayor. ¿Cuál es nuestra realidad? Que la mayoría de los pacientes no se trata, y el FLS podría, en realidad, si se pudiera implementar en forma más generalizada, porque ya está demostrado que es la mejor manera de implementar la prevención secundaria, ayudaría a reducir esta brecha. Los objetivos serían detectar las fracturas temprano, tratar correctamente las fracturas, prevenir de por vida con medidas de salud pública, favorecer una adecuada nutrición, ejercicio, aporte adecuado de vitamina D, de calcio, mejorar el compromiso de la población para que comprenda el problema. Muchos de los pacientes que se fracturan no ven que la fragilidad ósea es parte del motivo por el cual se fracturaron, y puedan convertirse así en parte de la solución. Son el mejor método de prevención secundaria, permite un tratamiento enfocado en el paciente en forma multidisciplinaria, aumentan la evaluación post fractura, aumentan el tratamiento, reducen la refractura y la mortalidad y son costo efectivos. Realmente hoy en día, cuando miramos cómo hacer para que estos pacientes fracturados se traten, miramos las guías de la IOF, de FFN, lo que hacen en Canadá, en el Reino Unido, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra realidad probablemente sea diferente, y no esperar a tener todo lo que otros tienen para empezar, sino ver qué recursos tenemos disponibles, generar datos que nos permitan conocer mejor nuestra realidad para poder tener políticas eficientes para prevenir fracturas en cada contexto local. En ese sentido, en Argentina tenemos el desafío de promover el desarrollo de nuevos FLS, de integrar los ya existentes para que puedan trabajar en forma coordinada. Siempre es más fácil si todos tiramos del mismo carro, y a su vez nos va a motivar y nos va a permitir tener variables compartidas, y el desafío es mejorar el cuidado de los pacientes con fracturas por fragilidad en nuestro país.
Nosotros tenemos en AOME el grupo de estudio Prevención Secundaria de Fracturas y con Bruno estamos organizando reuniones mensuales para todos los centros con FLS o todos los centros que tengan interés en implementarlos para que sea un proyecto que abarque todo nuestro país. Muchas gracias.